Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al sexto Congreso Internacional de Psicología Online Integral. Hoy tenemos una excelente eh, ponente que viene, bueno, está online eh, desde Costa Rica. Es un placer tenerla aquí por primera vez en este sexto Congreso. Ella es la licenciada Carla Rojas, psicóloga y terapeuta en gestión de talento humano. El tema de hoy va a ser la resiliencia, cómo superar la adversidad y crecer a partir de las experiencias difíciles. Así que con mucho gusto, bienvenida. Aquí tenemos toda la información para que puedan ustedes disfrutar y aprender de ella. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes por acá con este gran tema y es uno de los temas que más me apasiona, es poder darle un enfoque diferente a las dificultades y experiencias difíciles que hemos enfrentado en la vida. Y precisamente ese es el tema, cómo superar la adversidad y crecer a partir de experiencias difíciles. Primero, entender, ¿verdad?, el concepto de resiliencia. Y aquí hay una frase que me gustó mucho y que quiero retomarla, que es, quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza. Y eso lo dijo el señor Benjamín. Entonces, ¿qué es resiliencia? La palabra resilience nace en física, en realidad, y habla más que todo de la soltura y la reacción elástica y la capacidad de un cuerpo de volver a sí mismo, ¿verdad? Después de sufrir un choque. Cuando las ciencias sociales inician a querer darle nombre a esta capacidad de algunos seres humanos de que a pesar de sus historias trágicas pudieron salir adelante, pudieron reinventarse, empiezan a verle este enfoque de darle un espacio a esta capacidad y precisamente buscaron la palabra resiliencia, que entonces se trata de la capacidad de poder vivir, desarrollarse, crear, eh, socialmente adaptado, ¿verdad? Pero que ha vivido una circunstancia difícil en la vida. La etimología se emplea la palabra para expresar el regreso de un sistema a su estado inicial. Significa que a pesar de que ha sufrido una circunstancia muy difícil, ha podido volver a su estado, digamos que social, físico, cognitivo, para poder reinventarse a partir de esa circunstancia, ¿verdad? Antes de hablar de resiliencia, tendríamos que hablar un poquito de trauma y quiero que lo enfoquemos en alguna situación que hemos pasado en la niñez, ¿verdad? Cómo nos afectó emocionalmente y cómo posiblemente eso trajo algunas circunstancias difíciles en el desarrollo. Para hablar de trauma tendríamos que hablar también eh, digámoslo así, como de categorías de traumas, para poderle dar eh, la intención, la atención y el plan para poder desarrollar lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de trauma, es todo lo que hemos vivido emocionalmente que nos pudo haber afectado, pero está también el trauma agudo, que resulta que puede ser un evento estresor, por ejemplo, un cambio de trabajo, una migración, un accidente, la pérdida de alguien importante, un divorcio, ¿verdad? Estamos hablando de un trauma agudo. O sea, realmente vino y afectó la vida de la persona. Pero trauma crónico más bien resulta de la exposición repetida, o sea, no solo de un evento, sino de varios eventos y que por un tiempo determinado ha vivido situaciones estresoras. Puede ser desde una intimidación, hablemos de bullying, ¿verdad? Hablamos de abuso sexual, hablamos de violencia intrafamiliar. Em, Estas cosas que se viven continuamente en un proceso,
tiempo prolongado, vamos a estar exponiéndonos a un trauma crónico. Y está ya el trauma complejo también, que resulta que es la exposición a múltiples eventos traumáticos. Ya no solo es que perdió el trabajo el papá o la mamá, sino que también fue abusado y que tal vez por esa circunstancia de falta de empleabilidad, no tenía quien lo cuidara y quedó expuesto, no había apoyo social, ni familiar, ni escolar. Entonces, cuando unimos todas estas características, vamos a ver que hay una afectación. Ahora, las experiencias traumáticas que suceden en la primera parte de la infancia o la primera etapa, ya sea el primer etapa de desarrollo, la pubertad o adolescencia, puede a- afectar directamente a todo lo que tiene que ver al cerebro y los efectos estresores en esto, ¿verdad? Y vamos a ver diferencias muy marcadas de niños y niñas que han vivido trauma crónico, ¿ok? Ahora, cuando nos ubicamos en el trauma crónico en las primeras etapas, podríamos decir que hace que algunos niños sí logren superarlos y otros no. Bueno, precisamente es el concepto de resiliencia que va unido al apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Es todo el proceso de contención que vivió el niño este, a través de su red de apoyo, que inicialmente debería de ser mamá, papá, pero cuando no están ellos, podría ser tíos o abuelos, familia cercana, ¿verdad? El apego seguro es la clave para crear niños resilientes. ¿Qué es lo que hace el apego? Yo les digo a la gente que es como esa gomita que tenemos entre las articulaciones para poder movilizarnos. Es como ese ungüento que nos ponen cada vez que nos chullamos los pies o nos caímos por primera vez. Ahora, ¿cuál es el impacto de la resiliencia en la salud mental? Cuando tenemos ese apego seguro, esa contención, esa ayuda oportuna, vamos a desarrollar un estado de seguridad para ese joven. Y ese sostén va a ser el primer red de apoyo. Crear ese apego caluroso, la búsqueda temprana. Vi algún dato muy importante que lo vi en estos días y es de un neurólogo que indicaba que cada niño que se dejaba en la cuna llorando por un largo tiempo, él codificaba el evento como que él tenía que resolver su problema y entonces no era que desarrollaba fortaleza y dejaba de llorar, no, sino que el niño capta que él debería de gestionarse a sí mismo, porque nadie en el mundo lo va a ayudar. Eso es lo que capta el niño cuando no es atendido, por ejemplo, en la cuna, que antes se nos decía, déjelo para que desarrolle pulmones, déjelo llorar. Y precisamente es lo que ahora vemos como ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque el niño tiene que gestionarse. Entonces, imagínense la inquietud que puede desarrollar. Pero cuando tenemos la seguridad de que podemos ir a hablar con mamá y papá, no importa quién tan grande, tan pequeño sea el problema, vamos creando ese enfoque de seguridad. Al tener este apoyo, la persona puede lograr recuperar esa estabilidad emocional, puede gestionar, puede ser que le fue muy mal en las materias, pero sabe que va a poder superarlo. ¿Por qué? Porque tiene esa seguridad. El no hacer un problema del problema, digámoslo así, va a ayudarle al niño a entender, si tienes una condición, vamos a tener que esforzarnos más, pero podemos superarlos en equipo, ¿verdad? Las personas que aprenden a utilizar los factores protectores, mamá, papá, recursos, aquí influye mucho también la parte educativa, los profesores que tienen esa calidad humana de acercarse al alumno, ¿verdad? Va a poder ayudarle a este niño a adquirir
herramientas para poder desarrollarse y enfrentar desafíos. ¿O quién no se acuerda de la primera exposición que tuvo que enfrentar en la escuela y la vergüenza que nos daba exponernos ante los demás? ¿Y cómo logramos superar esas etapas? Pues precisamente con la práctica y tal vez con algún profesor que nos ayudaba y decía, lo hiciste muy bien, podrías mejorar esto o lo otro. Estar en este proceso dinámico va a ayudarle a la persona constantemente a precisamente a estar preparado para eventos de este tipo. Ahora, entrenándolos de esta forma, vamos a ir desarrollando más capacidades y vamos a dar lo que yo les digo, una contextura emocional, que es como ese piso que nos va a ayudar para que sepa que no importa la circunstancia, vamos a ir enfrentando cada etapa con su propia adversidad y vamos a ir desarrollando más actitudes. Ahora, es importante entender también que eh, aquí es fundamental el apoyo, ¿verdad? No podríamos hablar de resiliencia sino ver la adversidad como un motor, ¿verdad? Y ahí tenemos que entender que no podemos estarle evitando problemas a nuestros niños. No podemos evitarles resolver conflictos. No podemos evitarles este, una circunstancia con un amiguito. ¿Por qué? Porque la vida se trata de resolver en cada nivel sus propias frustraciones. Y entre más frustraciones o dificultades vamos resolviendo acompañados, este niño va a poder enfrentar al mundo. Enfrentar la adversidad, desarrollamos más capacidades haciéndonos mejores al resolver problemas. Y el resolver problemas, a su vez, nos va a ir fortaleciendo nuestra mente, creando nuevas conexiones. Es increíble el mundo del cerebro, cómo funciona en cada etapa y cómo este va a ir desarrollando más habilidades sinápticas para poder conectar con ideas y la creatividad. Ahora, es importante entender entonces cómo el cerebro se desarrolla en las primeras etapas de la vida. El niño va desarrollando de abajo hacia arriba, o sea, primero se va a desarrollar el tronco encefálico, ¿verdad? Que es toda esta parte de información que nos ayuda a entender conceptos básicos, ¿verdad? Y en estos conceptos básicos está la información motora, la sensorial y las de supervivencia. Y el mesoencefalo y la área límbica nos va a ayudar a todo lo que es el desarrollo emocional. Vea que lo primero que se desarrolla no es esta parte del apego, sino las sensaciones. Por eso les estoy diciendo que las primeras etapas de la niñez, donde el niño está o el bebé está recibiendo las percepciones del entorno, es donde empieza a desarrollarse el cerebro y hacer las conexiones. El cerebro cortical, que ya es la parte del pensamiento racional, aprendizaje, lenguaje y inhibición, fíjense en que es la etapa última de desarrollar. Entonces, vean qué importante es la estimulación cognitiva, la estimulación sensorial, la estimulación en todos los sentidos, no solo en una área, ¿verdad? En esta parte del cerebro, es importante entender que la resiliencia, cómo funciona en la superación de las dificultades. Y es que en las investigaciones neurológicas ha demostrado que tales situaciones del trauma y el estrés se generan con activaciones autónomas de cada parte del cerebro. O sea, si el niño ha sido afectado eh, por mucho tiempo, significa que más de una zona va a estar afectada, ¿verdad? Y las que, por ejemplo, las de vigilancia, las más primitivas, esas que tratan de ayudar a defender al niño, son las que van a estar más en el alerta.
y van a estar más expuestos a reacciones y a impulsos. ¿Por qué? Porque toda su percepción ha sido estimulada desde esa forma. Entonces, todo lo que es la amígdala, la parte del hipocampo y el neurocortés son los principales entes donde va a estar ahí afectado. Todo el hipocampo y todas las ideas irracionales o racionales. Ujú. A la vez, estas situaciones, paradójicamente, es lo que nos proveen herramientas. La adversidad, decía el psiquiatra Boris, eh, que hay tres factores importantes que al niño no le puede hacer falta. Y aquí quiero hacer un llamado a todos los que trabajamos y aún a los padres de familia. Son tres componentes, los familiares, los sociales y los institucionales. Si al niño o al adolescente lo dejamos ahí afuera, resulta que vamos a tener un adulto con deficiencias emocionales, con deficiencias para enfrentar conflictos, con deficiencias para crear familias, deficiencias para desarrollar otros niños, otros hijos, ¿verdad? Cuando tenemos estos tres factores unidos, trabajando en conjunto, estamos hablando que vamos a poder desarrollar autoconocimiento, autonomía y autoestima. ¿Por qué? Porque la adversidad nos ayuda a permitir qué tan capaces somos de enfrentar aquello que tanto nos asustaba. Vamos a poder desarrollar la empatía. Las personas que han pasado por circunstancias muy difíciles y logran tener esa contención emocional, desarrollan en la edad adulta una clase de empatía capaz de poder llevar eso a una misión de vida y un enfoque positivo de su propio bienestar. Cosa que me llamó la atención que dentro de las cosas que he estudiado es que una de las características principales de las personas que han logrado superar la adversidad es su capacidad de tener humor, capacidad de reírse de sí mismo. Y esta conciencia de lo bueno y de lo malo lo hace percibir su estado actual como único. Entonces va a aprovechar el tiempo, tiene conciencia del presente y va a tener enfoque para poder lograr aquella meta que se proponga. Entonces, no importa la circunstancia que pueda estar viviendo, esta persona va a tener optimismo, pero también va a desarrollar creatividad, va a desarrollar sensibilidad y tolerancia entre la incertidumbre de lo que puede llegar a lograr. ¿Ok? Entonces, principalmente teniendo estos tres factores, la persona va a poder lograr tener estos resultados. Ahora, quiero compartirles algunas técnicas porque se trata de ser más resilientes. Yo no sé si hasta aquí usted ha podido identificar algunas situaciones en las que usted tuvo que superar y tal vez no tuvo el apoyo, pero que con el tiempo ha logrado desarrollar algunas habilidades. Y si está pasando alguna circunstancia donde usted dice, estoy pegado, estoy aquí y no logro pasar al siguiente nivel, hablándolo así, vamos a tener que ponerle atención a la autoobservación y autoconocimiento. A veces el pensamiento negativo es el que nos frena a lograr más avances de los que hemos tenido. Entonces, vigilarnos cómo me estoy percibiendo a mí mismo y qué mensaje y qué diálogo constante me estoy hablando. Cuidar lo que decimos también es algo que nos da poder y autonomía. El poder decir, soy capaz de, voy a enfrentarme a esto porque ya lo he hecho, es que lo he logrado en tal y tal circunstancia, nos da un poco más de seguridad. Una técnica que también trabajo con algunos pacientes es el trabajar con el diario. Cuando vamos superando ciertas cosas y vamos escribiendo, hay toda una química ahí que se desarrolla. Pero no solamente es eso, nos queda el recuerdo de cómo lo hicimos y podemos volver a hacer lectura de todo aquello que hemos enfrentado en la vida y que en algunos momentos nos vamos a decir,
cómo yo he podido superar esta circunstancia. Si me hubieran contado el cuento antes, yo creo que no lo hubiera podido hacer. Entonces, humor ante las dificultades también nos ayuda. El poder reírnos de las cosas que nos asustaron, el poder ponerle un poco de humor a las circunstancias que hemos enfrentado con algún colega, con compañeros, entre parejas, ¿verdad? Nos da otro enfoque distinto. El enfoque positivo es el que voy a estar eh, cada día rellenándolo o fortaleciéndolo. ¿Qué estoy aprendiendo en esta circunstancia? Cuando ya nos sentimos realmente ofuscados, ¿qué es lo que estoy aprendiendo o qué es el mensaje que me quiere dar esta circunstancia? ¿Qué es lo que necesito ahorita superar que no he superado tal vez en otras situaciones? Identifica lo que sientes y dale el peso correcto. Muchas veces agrandamos las circunstancias porque las emociones son como ese mar, esas olas de mar que a veces vemos súper grandísimas y usted dice, no la brinco, pero entonces, ¿qué hacemos? La pasamos por debajo. Y así necesitamos pasar algunas situaciones y enfocarnos en el momento presente. Yo no puedo estar pasando una crisis hoy y estar pensando siempre en el futuro, ¿no? Yo me tengo que enfocar, ¿qué puedo resolver hoy? ¿Qué está en mis manos hacer? Y si ya he hecho mucho por esta situación, ya he quemado etapas, entonces, ¿qué me toca ahora aprender? Tal vez es soltar. Tal vez si tenemos desde la fe poder dedicarle esta situación al Ser Supremo o a Dios o al ser al que usted crea o tenga fe. Expresar lo que he vivido. Esto necesitamos una red de apoyo bastante segura. O sea, es una red de apoyo que no va a ser cualquier persona, sino alguien que sepa del tema porque muchas veces también he visto que los consejos llegan de familiares, amigos, con todas las mejores intenciones, pero muchas veces también tenemos que ir, como digo yo, a la yugular. Vamos a buscar a alguien que sepa del tema y que me pueda orientar, porque a veces estamos en un punto ciego y no estamos viendo todas las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Soltar el control, ¿verdad? Y aceptar la incertidumbre. Hay cosas que podemos solucionar hoy y hay otras que quedan eh, para luego. La condición física es algo que tenemos que manejar también, ¿verdad? Es una situación que nos ayuda. Agarrar la cama para dormir y evadir situaciones no nos sirve. Necesitamos superar ese momento de estrés y tenemos que ayudarle al cuerpo que libere, hacer alguna actividad física. Aceptar el cambio que es parte de la vida siempre va a estar cambiando y tengo que asumirlo. Todos los días cambiamos algo. Cuidar las emociones porque son el timón de este barco. Este barco que toma decisiones y que puede tomar decisiones asertivas y no asertivas. Y vigilar mi actitud. Si estoy en una actitud negativa, tengo que darle un tiempo para poder procesarlo, pero no puedo dejar que se encajone ahí mi emoción. ¿Ok? Quiero compartirles también un testimonio así bastante inspirador aquí de mi país. Ella es Rebeca y Alex Reyes y Rebeca. Ahora se dedican a ser motivadores. Ellos eran una familia normal, eh, como todos. Iban al trabajo, tienen hijos, pero salieron a una actividad y al regreso tuvieron un fuerte accidente, era ingeniero y pasaron un proceso muy difícil, pueden buscar el nombre de ellos, su testimonio está en las redes sociales y es un testimonio que yo los conozco en persona y es una calidad de gente que yo digo, wow. Alex ha pasado muchas operaciones, Rebeca también pasó una serie de operaciones y han logrado buscarle una situación o una modificación a su vida para buscar cómo ayudar a otros, a inspirar a otros y no se quedaron estancados en el dolor.
él pierde los brazos y ella muchas veces habla de cuán difícil a veces es necesitar el abrazo de su esposo y no tenerlo. Sin embargo, han podido superarlo. Les animo a que lo vean. También está Jeremy Augusto, que ahora es pintor, es un joven, pero que ha pasado un montón de situaciones a nivel de mental y ha pasado de diagnósticos en diagnósticos, sin embargo, hasta que llega un punto donde él logra inspirarse y empieza a crear pinturas donde ahora se dedica a también ayudar a otros jóvenes que han pasado por hospitales psiquiátricos y que tal vez la enfermedad mental no es considerada o como no se ve físicamente, muchas veces no es avalada por la sociedad y es estigmatizado, es excluido de su red social y hasta familiar. También los invito a buscar el testimonio de ellos. Hay un libro hermoso que nosotros tenemos y habla de muchas personas así que han pasado muchas dificultades. No me quiero ir sin dejar también como esta reflexión, ¿verdad? Dejemos de ver la adversidad como un instrumento de destrucción. Nos da mucho pánico, miedo enfrentar las situaciones, pero si tenemos la contención emocional, si tenemos las redes de apoyo, si tenemos la ayuda social y de las instituciones, llámese iglesia, llámese institución pública, vamos a poder salir adelante. Y hay un efecto muy hermoso que es cuando apoyamos a otras personas. Realmente mi historia, mis cicatrices toman otro sentido, otro camino y empiezo a darle un poco de intención a este sufrimiento y lo empiezo a transformar en algo importante. La adversidad es algo que siempre vamos a vivirlo, ¿verdad? Entonces, seamos ese lugar seguro para otras personas. Introduzcamos la esperanza y el aprendizaje. Cuando podemos apoyar a otros sin juzgar, sin poder, sin dar solamente recomendaciones, sino que realmente poner atención, tal vez es un abrazo, tal vez es una contención ahí, un poco más de estar, vamos a darle un significado distinto. La adversidad realmente es como el martillo que utiliza el maestro en su taller para poder darle forma a nuestra vida. ¿Por qué algunos pasamos algunas situaciones difíciles y otros no? Creo que solo Dios lo sabe, pero que si sabemos sacarle provecho, realmente esto nos puede dar un enfoque de vida, un estilo de vida, una razón de ser muy distinta a lo que nosotros pensábamos. Creo que no sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a, pero bueno, doctor, yo trabajo con adolescentes muy resilientes y me impacta ver cómo la juventud hoy en día está viviendo retos tan importantes y que es importante también darles esta contención. Yo invito a todos los papás que si se sienten debilitados por alguna situación, pues que busquen la ayuda, no se queden solos, no les dé vergüenza decir, yo quiero ayudar a mi hija, a mi hijo a ser resiliente y busquen el apoyo en sus comunidades y en las instituciones. Yo sé que hay gente de calidad que puede ayudarles. Sí, así es como dice la licenciada Carla Rojas. Toda esta ponencia es interesante con todo ese conocimiento, pero más que el conocimiento es que cada persona podamos hacerlo en la vida. O sea, si de pronto no lo escuchamos bien o los que entraron últimamente no escucharon toda la ponencia, después la puedan ver y lo más importante es que la puedan compartir, porque es que de nada se trata enseñar si no lo ponemos en práctica. Y lo otro es que muchas veces la gente vive más en creencias de lo que dice la gente, de lo que más está comprobado, digamos, como científicamente, y que ha dado grandes resultados. Y en verdad sí, los hijos de uno, nuestros niños, es que desde temprana edad, es tanto, desde el embarazo,
el niño se está creando con toda esa información que le estamos dando. Muchas veces no creen eso, pero toda esa información desde el vientre de la mamá lo están escuchando. Entonces, si tú quieres saber cómo va a ser tu hijo cuando esté grande, pues mira toda la información, todo el conocimiento, todo el aprendizaje de la familia, desde la casa, desde la pareja, aproximadamente hasta los 6 o 7 años, y te darás cuenta que fuiste lo que le enseñaste, si ese niño va a ser una grande persona o lastimosamente, como dicen aquí en Colombia, está descarriando o no va a ser una buena persona. Entonces, hay que cuidar y tener mucho cuidado lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, lo que le estamos enseñando, para que cuando esté grande no tengamos que castigarlo Sí, demasiado, sí, ¿cierto? sí, sí. A veces creo que por eso les digo, busquen ayuda. A veces es la falta de información real. Tenemos muchas costumbres latinas, ¿verdad? Que, bueno, bien o mal, aquí estamos, pero nos tocó luchar bastante. Entonces nos toca también comprender, apoyar, no juzgar a esta adolescencia, no juzgar a esta juventud, sino mostrarles otros caminos, pero desde mi ejemplo también, ¿verdad? Porque solo a veces hablamos solo para lo que ellos tienen que cambiar, pero nosotros también tenemos que ser líderes en nuestras casas y tenemos que ser de ejemplo, desde cambiar mi forma de hablar, una mamá que se pasa quejando, un papá que, que gritonea, pues son hábitos que debemos desde lo más pequeño ir cambiando para que nuestros chicos puedan tener ese apoyo y también esa modificación. Claro, así es. Aprovechemos que faltan 5 minuticos. De pronto alguien tiene alguna duda y alguna pregunta, por favor, ella lo podría resolver, aprovechando que muchas veces aquí está la información y a veces la desperdiciamos. Claro que sí, con mucho gusto. Y no hay pregunta mala, todas se valen. Sí, porque muchas veces creen que puede ser una pregunta como boba o ignorante, no, solamente no tenemos ese conocimiento, entonces es mejor decirle, hacerle la pregunta a una persona experta que muchas veces buscar por Google, muchas veces esas preguntas, esas respuestas no van a estar completamente ahí resueltas o no lo van a entender muy bien. Sí, exacto. Uno de los temas que más tal vez me consultan es cómo manejar o ayudar a los chicos en estados de ansiedad, ¿verdad? O de bullying. Y ese proceso, cómo supervisarlo. Entonces, yo siempre también les digo que no perdamos el temor o perdamos el temor más bien de ir a informarnos a los colegios y a las escuelas de cómo está mi chico, quién es mi profesor, quién es mi maestro. No que el colegio o la escuela se convierta en un parqueo de niños, nada más lo dejo ahí puesto y paso y lo recojo. Es involucrarnos, es compartir y cuando estén pasando situaciones no es tampoco descalificar. Lo estás sintiendo en la mente, esto es mental, no. O sea, ok, tenés una ansiedad, veamos hacia dónde va, desde cuándo la sentís, quiero escucharte, contame, mirarme a los ojos, dejemos el celular en la mesa, dejémoslo guardado un rato, prestémosles atención a nivel de pareja también lo estamos viendo, es que no es algo que es solamente para niños, ¿verdad? Sino que a nivel social estamos viendo mucha afectación porque no estamos siendo resilientes desde la dinámica familiar del día a día. Entonces, creo que es importante darle ese espacio. Creo que por ahí levantaron una mano. Tenemos dos preguntas, me parece. No, no te escucho, doctor. Mira, una pregunta que tiene acá en el chat, Ajá, ya no, bueno, de Angélica, dice, ajá. ¿cómo ayudar a los jóvenes cuando comienzan a tomar como alternativa el normalizar la práctica de aborto? ¿Y cómo apoyarlos? La práctica de aborto. Ok. Primero, bueno.
tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que perder el miedo de la sexualidad. Es un tema que primero tenemos que educarnos, ¿verdad? Y luego también hablarlo con, con los chicos. Ahora, si han pasado alguna situación, ¿verdad? Donde ya han quedado embarazadas y han decidido el aborto, bueno, no sé, en otros países, ¿verdad? Que hay un protocolo, ¿verdad? En ese protocolo, si llegas a la clínica, eh, pues hay todo un protocolo de entrevistas que se tiene que supervisar y se le va a dar una contención y ayuda emocional al chico. Pero desde la casa puedo ir educando a mis jóvenes. Ok, si la mayoría de jóvenes ya están viendo y a nivel de anuncio también lo veo en la calle el tema, yo no espero que me llegue a mi casa, yo lo abordo en mi casa. Ok, ¿qué pensás sobre la vida? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué opinás sobre esta situación? Y darle esa contención emocional de cómo manejo mi sexualidad, porque también tenemos que dar responsabilidad, ¿verdad? Al menos que sea una situación crítica como un abuso sexual, ¿verdad? Que ahí la chica o el chico no tiene algún mérito en el sentido de responsabilidad, sino más bien hay que darle toda la ayuda de contención. Pero si por responsabilidad tengo que ayudarles a entender que mi cuerpo es mi responsabilidad y que tengo que hacerme todos los chequeos, el proceso de investigación, los análisis también, que cómo me siento en ese proceso, es lo que yo quiero para mi vida. Esto es más que achacar, es como preguntarles esas preguntas abiertas, hacerlos reflexivos, hacer esa pregunta crítica. ¿Hacia dónde vas con este estilo de vida? ¿Qué es lo que querés? Yo sé que hay decisiones en que ya los jóvenes están en un proceso donde ya no hay vuelta atrás, desgraciadamente, ¿verdad? Pero, ay, hola, hay mucha gente ahí conectada, qué lindos. Saludos desde Costa Rica. Em, y hay un proceso ahí importante que es, tenemos que educar con un sentido. Si ya a los 22, 23, 24, mi hijo, mi hija está tomando decisiones, me toca esperar y estar ahí para ayudarle y apoyarle en lo que respecta. Pero la responsabilidad de esos actos, él los tiene que asumir. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por su tiempo. El tiempo es cortico. Les agradezco mucho a la licenciada Carla desde Puerto Rico y veo allá a Carlos Menas con un grupo. Un cordial saludo y un abrazo a todos desde Colombia. Muchas gracias a todos, deseando que todos se encuentren perfectamente bien. Y